Hola, empezamos con este tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, numéricas. También se les llama EDO por sus siglas, para la materia de métodos numéricos. Y bueno, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Es una ecuación que contiene derivadas respecto solamente a una variable independiente. Sí, porque también hay de otro tipo más avanzado que son ecuaciones diferenciales parciales. En este caso estamos viendo las ordinarias. Y vean aquí, el primer ejemplo que tenemos es la ecuación diferencial de la viga, que nos dice que la segunda derivada de la deflexión respecto a x es igual a la ecuación de momentos sobre EI, que es el material y la sección. ¿Sí? Entonces, si vemos la viga, tenemos que el eje longitudinal es X, el eje vertical es Y, y esta línea punteada o segmentada nos da la deflexión debido a la carga W, ¿sí? Y su longitud total. Aquí la ecuación diferencial solamente depende de una variable porque la deflexión, que es la variable dependiente de la derivada, varía respecto al x, es decir, si tenemos x, en cualquier punto de x va a haber una deflexión. Aumentamos en x va a haber otra, y así va a ser. Entonces la deflexión solamente depende de x, por lo tanto es una ecuación diferencial ordinaria y nos sirve para determinar deflexiones, principalmente entre otras cosas de la viga, como primer ejemplo. Otra ecuación diferencial muy importante es la ecuación diferencial de columnas, sobre todo en ingeniería civil. Es muy similar a la ecuación diferencial, pero obvio la columna está en posición vertical. El eje X también es vertical, ¿sí? El Y es horizontal. Y vean cómo se aplica una carga axial de compresión a la columna y produce una deflexión. Aquí nos indican esa deflexión, ahora la deflexión es en este sentido. Entonces, analizando la ecuación diferencial nos dice que la segunda derivada de la deflexión respecto a X, que es la posición en la columna, es igual a menos la carga axial por la propia deflexión entre EI, que son las constantes de material y sección transversal. Sí, entonces vean cómo rige la deflexión por la carga axial, la deflexión V por la carga axial, y resolviendo esta ecuación diferencial salen varios tipos de columnas, que hay muchos, y de ahí podemos diseñarlas y obtener su solución también. Tenemos dos ejemplos más de ecuación diferencial ordinaria, como es desintegración radioactiva. Aquí tenemos una derivada de masa respecto al tiempo, es decir, una variación de masa respecto al tiempo de sustancias radioactivas, porque las sustancias radioactivas se desintegran respecto al tiempo y esto es igual a una constante de desintegración por la masa. Y con esta ecuación diferencial podemos determinar, si la resolvemos, podemos determinar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del carbono 14 se puede determinar el tiempo que tienen restos, por ejemplo, arqueológicos, objetos arqueológicos o restos de animales prehistóricos. Es en lo que se utiliza la solución de esta ecuación diferencial. Y por último, el ejemplo de oscilaciones de un puente bajo fuerzas de viento. Esta es la ecuación diferencial que lo rige, ¿sí? Esta primera parte representa la oscilación o vibración del puente, porque m sería la masa multiplicada por la segunda derivada de desplazamiento respecto al tiempo, es decir, esto es la aceleración, ¿sí? Entonces, este primer término nos representa la vibración del puente más f de x. Este término indica la rigidez del puente de acuerdo a su estructura. Y la suma de estos términos es igual a g de t, que es la función de fuerzas de viento que inciden en el puente, ¿sí? Y con esta ecuación diferencial podemos modelar y explicar el comportamiento
de puentes bajo viento, que algunos han fallado. Pasamos al ejemplo. Tenemos esta situación física, un tanque cilíndrico de 1,50 m de altura, 1 metro de base y un orificio de salida. Aquí nos dice que el nivel de agua en el tiempo t obviamente varía al tener abierto el orificio, y el tirante se define con la variable h, que depende del tiempo. Entonces, ¿qué nos piden en este ejemplo? Nos piden obtener la ecuación diferencial que representa la variación del tirante respecto al tiempo, como vimos aquí, dentro de un tanque cilíndrico. Nos dicen que el orificio es de 1 centímetro de diámetro. Hay que obtener la ecuación diferencial ordinaria, EDO, y resolverla. Lo primero que hay que hacer es el planteamiento de la derivada, y hay que preguntarse qué es lo que varía respecto a qué. Y aquí nos lo indica. En este momento varía el tirante de agua respecto al tiempo, como ya lo mencionábamos aquí. Recuerden, como la derivada es una variación, entonces la derivada que rige este sistema físico es dH en dt, o variación de tirante respecto al tiempo, porque este tirante va a ir bajando respecto al tiempo. Ahora vamos a plantear la ecuación diferencial. Partimos todo de esta ecuación. El volumen de salida por el orificio es igual a menos el volumen del tanque. ¿Por qué menos? Porque el volumen dentro del tanque se pierde y es igual al que sale. Entonces, la variación de volumen de salida es el área de salida, que ya vimos que es de 1 centímetro, por la velocidad de salida, por el incremento de tiempo. Esta velocidad de salida está dada por la ley de Torricelli. Sí, es toda una ley de orificios que nos da la velocidad de salida. Y aquí tenemos la ecuación, que es Vs, o velocidad de salida, es igual a Cv por raíz de 2gh. Y nos indican que el Cv es un coeficiente de velocidad. Podemos tomar entre 0.951 para orificios de pared delgada. Y raíz de 2gh pues es gravedad, y h es la altura o carga de agua sobre el orificio, ¿sí? Entonces esta ecuación de velocidad de Torricelli la podemos sustituir aquí para el incremento de volumen de salida. Y la variación de volumen del tanque es AB, que es el área de la base del tanque por el incremento de tirante. Este incremento de tirante va a variar con respecto al tiempo también, en cada instante del tiempo. Aquí volvemos a la ecuación anterior, pero sustituimos. Aquí lo que les decía, ponemos la ecuación de velocidad de salida de Torricelli y vamos a utilizar un coeficiente de variación de 1, ¿sí?, para este caso, y nos queda así la ecuación. Ahora, al tener la sustitución, vamos a despejar la derivada que rige el problema que vimos antes. ¿Cuál era esa derivada? Derivada de h respecto a t. Es esta, que también se puede expresar así porque el triangulito pues es variación o derivada. Entonces el incremento de tiempo está multiplicando, pasa dividiendo, el área de la base multiplica, divide y nos queda así el despeje. Primero con incrementos y ahora con derivadas. Y factorizando el radical sacamos la h. ¿Por qué factorizamos la h? Porque es una variable, ¿sí? Es variable dependiente, entonces hay que separar lo que son las variables de la constante. Entonces toda esta parte es constante en la ecuación diferencial. Entonces de esta forma obtenemos la ecuación diferencial preliminar. Ahora solo falta sustituir las constantes del tanque cilíndrico, que son estas dos áreas, área de salida, la gravedad y el área de la base. Aquí tenemos los valores, ¿sí? Todo en metros cuadrados, y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Entonces el área de salida, que tiene un diámetro de 1 centímetro, calculamos su área, lo convertimos a metros cuadrados y aquí tenemos el valor. Y el área de la base, que es de 1 metro, nos da 0.78 metros cuadrados de base. Aquí está la definición de cada variable
Y ahora esto lo sustituimos aquí, reducimos y nos queda una sola constante. Entonces, esta es la ecuación diferencial que rige a este sistema analizado. Es decir, al tanque cilíndrico, ya con sus dimensiones como nos dieron los diámetros, la altura, el diámetro de salida. Entonces, esta es la ecuación diferencial ordinaria. Esta ecuación se tiene que acompañar para poder ser resuelta de una condición inicial. ¿Qué son? Pues son valores existentes al inicio del análisis. Y esto es muy importante. Consideramos que al inicio del análisis es un tiempo cero. El tanque estaba lleno de agua, o sea, tenía un tirante de 1.5. Y en forma matemática se expresa así: H el tirante en un tiempo de cero, porque el tirante depende del tiempo, es igual a 1.5 metros. Entonces, ya con la ecuación diferencial y la condición inicial ya podemos resolver esta ecuación diferencial para lo que nos pidan, para el dato que necesitamos calcular del sistema que estamos analizando, que es precisamente un tanque cilíndrico lleno de agua en un principio con un orificio de salida. Bueno, vamos a resolver por método numérico. El método que vamos a ocupar es el método de Euler. Aquí tienen la fórmula. Método de Euler simple. Y si ajustamos esta fórmula a nuestro sistema, nos queda así. Y sería el tirante de agua dentro del tanque, ¿sí? La variable independiente sería el tiempo, porque la altura o tirante de agua varía respecto al tiempo. Y HP es el tamaño de paso, por eso le puse la P, ¿sí? Que es lo que siempre utilizamos en la variable independiente, o sea, la variación de tiempo en este caso. Vamos a ver la solución. ¿Qué nos están pidiendo? Una vez obtenida la EDO, nos piden calcular los tiempos en el que el tirante de agua llega a la mitad, cuarta parte y cuando queda vacío el tanque. Ya tenemos los datos de condición inicial y esto es muy importante, este que dejé hasta abajo, debió haber estado más arriba tal vez. El tamaño de paso escogido, porque este nos da la precisión del cálculo. En este caso yo escogí 60 segundos para ir haciendo interacciones, pero como ya hemos visto antes, entre menor sea el intervalo es mayor precisión, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo queda con esta precisión, y esta es la ecuación diferencial con su condición inicial que obtuvimos. Entonces empezamos a tabular los datos. Tenemos el tiempo y el tirante. El tiempo es de 0. En tiempo 0 hay un tirante de 1.5, es la condición inicial que habíamos hablado, es cuando todo inicia en nuestro sistema físico. Entonces estamos suponiendo que está lleno en un inicio, por eso en tiempo 0 está lleno. Y aquí aplicamos lo que es el tamaño de paso H, que decidí que fueran de 60 segundos. Entonces la T va a ir variando de 60 en 60. Hasta dónde va a llegar es lo que vamos a ver, porque precisamente nos piden el tiempo para que el tirante llegue a la mitad, cuarta parte y se vacíe. Entonces aquí vemos el procedimiento ya para calcular el primer tirante. Este ya lo tenemos como condición inicial, pero para calcular el primero necesitamos aplicar la fórmula de Euler. En este caso ponemos la fórmula de Euler ajustada. La función que viene aquí en la fórmula de Euler es esta. ¿Por qué es esta? Se fijan, proviene de la ecuación diferencial que ya tenemos planteada. Si nos regresamos, aquí tenemos la derivada y toda esta parte que está fuera de la derivada es la función que vamos a ocupar para las interacciones y las sustituciones. Por eso la función f de th queda así. Entonces, para calcular el primer tirante, este es nuestro valor inicial, 0 y 1.5. Entonces TI sería 0 y H 1.5, como lo indican aquí. Sustituimos en la fórmula, es H1 porque es el primer tirante calculado.
es lo que significa el I+1, es un simple contador. Entonces, el primer tirante es igual, siguiendo la fórmula HI, que es el primer tirante de el tirante inicial más bien, de 1.5, más F de 0,5 por el tamaño de paso de 60. F de 1.5 lo vamos a sustituir en la función como vemos aquí. Entonces sería sustituir el valor de t, que es 0, pero como no tenemos t, nada más sustituimos la h, que es 1.5 aquí, y nos queda esta operación. Al reducir nos queda menos 5,42 por 10 a la menos 4, que sustituimos en h1 y nos da un primer tirante de 1.46745 metros, que va aquí. Y se ve que es correcto, es lógico el resultado, porque el tirante tiene que ir bajando en cada instante del tiempo. Tiene que ir bajando hasta que llegue a vaciarse. Entonces es un valor correcto, ¿sí? Y nos indica que bajó aproximadamente 3-4 centímetros después de los primeros 60 segundos. Pasamos a calcular el tirante 2. Ahora el TI y HI se recorren. Ya no es el primer punto, sino que es el siguiente. TI es 60, HI es 1.46745. La función sigue siendo la misma. Sustituimos ahora valores en la función. Puede ser otra forma de hacerlo. El TI y HI se sustituye en la función, pero la función solo tiene la variable h. Entonces el 1.46745 va aquí, sustituyendo, reducimos y nos queda este valor. Menos 5,36 por 10 a la menos 4. Sustituimos en la fórmula de Euler el H2 por el tamaño de paso más el HI y nos da un H2 de 1.43526, que va en este punto. Aquí ya colocamos el H1, ahora el H2, y vean cómo sigue bajando. Entonces tiene que ser valores lógicos. Aquí volvió a bajar unos 3-4 centímetros. Sí. Obvio no es una variación lineal, si no fuera una ecuación complicada como la que tenemos, pero se ve que va bajando de manera lógica en cada intervalo. Así seguimos con cada tirante hasta llegar a lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos piden? Obtener los tiempos en los que el nivel de agua dentro del tanque llega a la mitad, es decir, si la H inicial era 1.5, vamos a ver qué tiempo tarda en llegar a H de 0.75. Igual 1.5 entre 4 nos da 0.375, vamos a ver qué tiempo da, y vacío 0. Entonces tenemos que seguir con las interacciones y buscar los tiempos que corresponden a cada tirante. Eso lo vemos enseguida. Después de 89 interacciones empezamos a ver los resultados. Vean, aquí está la condición inicial, empezamos con el tirante H1, 2, 3, seguimos. Y el primero que nos piden es la mitad. O sea, el tirante a 0.75. Y el que más se acerca es este. Entre todos. 0.746. Que le corresponde un tiempo de 1620 segundos para que llegue el tirante a la mitad. Sí. No es exactamente 0.75 porque tendríamos que hacer intervalos mucho más pequeños para pasar exactamente por el 0.75, o sea que con la aproximación que tenemos está bastante bien, bastante cerca. Y eso fue en la interacción 27, para ver el tiempo a la mitad. Seguimos con las interacciones, vean, aquí llegamos a la 45, todavía no llegamos, pero en la interacción 46 es la que más se acerca al valor de la cuarta parte del tanque, que le corresponde un tiempo de 2760 segundos.
¿sí? La cuarta parte teníamos antes el valor de 0.375 y el más cercano es 0.371 para esta aproximación. Seguimos con las interacciones para ver hasta cuándo da 0, ¿sí? Acuérdense que tenemos tiempo en la primera columna y tirante en el segundo. Entonces aquí vemos en la última columna cómo el tirante se acerca a 0 hasta que llega a 0 y pasa al negativo. ¿Se ven aquí? Esto indica que ya la función sigue, pero bueno, para nosotros llegamos hasta la interacción 89 y esta es la aproximación mayor al 0, que da un tiempo de 5.340 segundos para que se vacíe completamente el tanque cilíndrico. Aquí tenemos las soluciones. Para que el tanque llegue a la mitad de lleno de agua, es un tiempo de 1.620 segundos, es decir, 27 minutos. Para que el agua llegue a la cuarta parte, 46 minutos, y para que quede vacío, 89 minutos. Y bueno, los resultados anteriores los podemos ver en forma gráfica. Como pueden ver aquí, empezamos con el tirante inicial, cuando el tanque estaba lleno, de 1.5 metros. Y vean cómo va bajando. Esta es la función que nos da la función solución de la ecuación diferencial. El tirante en función del tiempo. Entonces el eje vertical es el tirante y el eje horizontal es el tiempo. Y aquí vemos cómo llega más allá de 5.000 para cuando el tanque está vacío, que llega a un tirante de 0. ¿Sí? Entonces esta es una forma gráfica de ver la solución. Ya habíamos visto las soluciones finales, a la mitad, cuarta parte y queda vacío, pero ahora lo vemos en función de la gráfica. Ahora vamos a resolver el ejercicio, pero por medio de comando en MATLAB, ¿sí? El comando en MATLAB para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias se llama DSolve, ¿sí? Que vendría de Differential Solve o solución de ecuaciones diferenciales. Y los argumentos son los siguientes. F es la función la ecuación diferencial que vamos a resolver. Sí, ya no es en sí la función como antes nada más, sino es una ecuación diferencial, lo que nos pide el argumento F. CI es la condición inicial de esa ecuación diferencial y X es la variable independiente respecto a la cual está la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial que estamos resolviendo es esta, donde h es el tirante que depende del tiempo y la condición inicial es h de 0 es igual a 1.5, como habíamos visto antes. Entonces vamos a aplicar los comandos en MATLAB, ¿sí? Esta es la sintaxis. Primero que nada, como les dije, la F nos representa la ecuación diferencial a resolver. Por eso ponemos DH, D mayúscula H, que significa primera derivada. Entonces, esto significaría H', es equivalente a H', es igual a K, que es el valor de K, por la raíz de H. Todo entre comillas. Y punto y coma, recuerden que es para que no vuelva a imprimir la ecuación, si no la queremos ver. Ahora aquí ya aplicamos el comando DSolve, ¿sí? Lo vamos a igualar a h porque la solución de esta ecuación diferencial es la función h, ¿sí? Por eso le puse h igual a DSolve. El argumento f es la ecuación diferencial. Aquí vean cómo ponemos la condición inicial, h de 0 igual a 1.5, entre comillas, coma, y entre comillas otra vez la variable independiente. Recuerden que el tirante de agua baja respecto al tiempo, por eso nuestra variable independiente debe ser el tiempo, ¿sí? Le damos enter y nos da este mensaje que nos dice que próximamente puede cambiar la forma en que se escriba este comando, que se use un objeto simbólico. Y pues bueno, estas cosas pasan en los programas de lenguajes de programación porque van cambiando. Entonces a esta fecha de publicación del video así funciona perfecto esta sintaxis para ecuación diferencial. Puede ser que después lo cambien como nos indiquen aquí, ¿sí?
pero es cuestión de investigar la nueva sintaxis y aplicarla. Bueno, después del comentario o advertencia, ya nos dan las soluciones de H, la función H. Vean, son dos funciones. Son igualitas, como pueden ver, pero una tiene positivo y otro negativo. ¿Por qué? Porque esta ecuación diferencial tiene dos posibles soluciones. En el tanque que estamos viendo, el agua se está vaciando, está saliendo por debajo, o sea, se está bajando el tirante de agua. Pero puede ser exactamente lo mismo, a la inversa podríamos decir, si se va llenando el tanque en la misma proporción de agua, el mismo ritmo. Entonces la primera solución, esta con el signo positivo, nos indica que se estaría llenando el tanque con la misma velocidad. Y la segunda ecuación nos indica que se está vaciando el tanque. Pero obviamente el programa nos da las dos opciones de solución posibles a esta ecuación diferencial. Para nosotros, ¿cuál es la que rige? Pues la segunda, porque estamos calculando los tiempos en que se vacía el tanque cilíndrico. Entonces usamos la segunda ecuación con el negativo para los siguientes cálculos. Lo siguiente que hay que hacer es graficarlo, ¿sí? Para ver la solución. Entonces damos valores al tiempo, en este caso es de 0 cada 60 segundos hasta 5500, y escribimos la ecuación que obtuvimos con el negativo, la que acabamos de obtener. Nada más que le pongo H1 en lugar de H para que no haya confusiones con la variable. Y como habíamos mencionado antes, es necesario utilizar punto asterisco para multiplicación, punto circunflejo para elevar a potencia y punto diagonal para dividir. ¿Sí? Aquí también va. Punto circunflejo. Pónganlo todos. Yo no lo puse aquí ahorita, así me lo acepto, pero es mejor ponerlo en todos. Punto diagonal. Y el punto y coma es para que no vuelva a escribir la función. Aquí igual. Punto y coma, porque si no va a escribir todos los puntos 0.65.500 y llena toda la pantalla, ¿no? Igual aquí voy a escribir la función. Recuerden que si lo escribe está bien para que nos indique, ¿no? Que está bien leída, pero si ya tenemos seguridad, pues le ponemos el punto y coma. Ahora aplicamos el plot con la variable t y h1 y nos da la gráfica de la función solución. Como vemos aquí, empezamos con el tirante cuando el tanque estaba lleno a 1.5 metros y vemos cómo va bajando en función del tiempo hasta que queda vacío. Y esta gráfica pues se compara con la que obtuvimos en Excel y es muy similar. Las dos gráficas son las gráficas solución para la ecuación diferencial del tanque cilíndrico. Pasamos ahora al ejercicio que ustedes van a resolver, el cual nos indica que las sustancias radioactivas se desintegran respecto al tiempo. Partiendo de una masa de 2 gramos de radio, tenemos su K. Calcular el tiempo en que la masa llega a la mitad, a la tercera parte y 0. Aquí tendríamos un contenedor de plomo, que esta es la masa radioactiva, 2 gramos. Y esta masa radioactiva se empieza a desintegrar, es lo que nos indican las flechas. En función, obviamente, del tiempo. Esta descomposición es muy larga porque se van descomponiendo, pero van saliendo pedazos de átomos. Son partículas que se le llaman alfa, beta y gamma, que son simplemente pedazos de los núcleos de los átomos de radio, porque es un material inestable. Entonces es un proceso muy tardado. Es como mencionábamos al principio en un ejemplo de ecuación diferencial que se pueden aplicar para ver la edad de fósiles, la edad de objetos muy antiguos, etc. Ahora, ¿esta K de dónde viene? Este valor de K es experimental, indica el ritmo con que se descompone precisamente el radio. El negativo es porque va perdiendo esta cantidad de masa, 1.4 por 10 a la menos 11 por cada ¿qué? Por cada segundo. ¿Sí? Es lo que indica esta K de un dato experimental. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente aplicar este dato experimental a la ecuación diferencial. ¿Sí? Planteamiento de la derivada, ¿qué es lo que varía? Obviamente la masa respecto al tiempo es lo que varía. Y la ecuación diferencial que rige a este sistema físico es variación de masa respecto al tiempo es igual a K por M. En este caso es una ecuación diferencial muy sencilla, muy básica, no necesitamos más como en el tanque, porque simplemente la variación de masa
es igual a una constante K de variación por la M. Se va reduciendo, como vimos aquí, por cada segundo. Y para este problema tenemos la condición inicial de una masa de 2 gramos en un tiempo 0, M de 0 igual a 2. ¿Sí? Entonces, igual que el ejercicio del cilindro, ustedes van a aplicar esta ecuación diferencial y la condición inicial para obtener el tiempo en que la masa llega a la mitad, a la tercera parte y 0. Bueno, ahora vemos de nuevo la ecuación diferencial. Aquí está escrita con su condición inicial y la K. También se puede escribir ya sustituyendo la K en la ecuación diferencial. Podemos escribirla así, M' igual a menos la K, valor de K, por la masa y su condición inicial. Como dijimos, son tiempos muy largos para que las sustancias radioactivas se vayan desintegrando. Por eso propongo este tamaño de paso para que lo utilicen en su ejercicio. Un tamaño de paso HP de 100 años, que es igual a 3.1536 por 10 a la 9 segundos. ¿Sí? Así van a obtener una tabla manejable de buen tamaño para poder buscar los resultados que nos piden, ¿sí? De los tiempos a la mitad, tercera parte y 0 de masa, ¿sí? También les quiero comentar, mucho cuidado con la notación científica de K, de HP, porque en el ejercicio anterior de regresión no lineal, muchos tuvieron problemas con la notación científica, la mayoría, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Que la desprecian, que dicen, pues la pongo al final mientras me sigo y ya. Y algunos sí la ponían al final, pero otros no. Entonces imagínense qué error es ese. Estamos hablando de diferencias de valores de millones o hasta de miles de millones. Y hay compañeros que nada más no lo ponen, ¿no? Y ya. Y pues imagínense, es como esto. Hay compañeros que he visto que dicen que es casi nada, que es muy pequeño, pero esto es toda la diferencia. Les digo, son diferencias de miles de millones en el resultado o más. O sea que no dejen la notación científica para el final. Se usa desde un principio y se termina y se ponen resultados y unidades. Si de lo contrario va a haber problemas como en ese ejercicio que muchos se equivocaron en esta parte. Bueno, pues es todo en el video. Muchas gracias y espero estén muy bien todos. Saludos.